Hola, nosotros somos el equipo número 1 y hablaremos del tema de la unidad 4 de la materia de Ingeniería de Calidad, el cual lleva por nombre Diseños Factoriales Fraccionados, del cual desarrollaremos la resolución de un problema. El equipo está conformado por Berna Sánchez Elías, López Ruelas Jesús Ernesto y la persona que los atiende en estos momentos, Flores Salas Edith. Para comenzar el ejercicio, iniciaremos explicando un poco de teoría acerca del tema para poder tener un mejor entendimiento del proceso. Como primer paso, abordaremos el qué es un diseño factorial fraccionado. Este son en los que se eligen los diseños adecuadamente de una parte de una fracción o de los tratamientos de un factorial completo, con la intención de estudiar el efecto de los factores utilizando menos corridas experimentales. Ahora bien, ¿en cuántas fracciones se puede partir el diseño factorial? En general, un diseño factorial fraccionado 2 a la k menos p es una fracción de un medio de p del diseño factorial completo 2 a la k. Para construir el diseño 2 a la k menos p se eligen p generadores iniciales, todas interacciones del más alto orden posible, de manera que todos sus productos también sean interacciones de alto orden. Una vez elegidos los generadores del diseño, se puede construir en dos pasos. 1. Se escribe el diseño 2 a la k como si fuera el factorial completo para k menos p factores. 2. Para los últimos p factores, las columnas de signos se obtienen multiplicando las columnas que indican los generadores. Bueno, para entender un poco mejor lo que se acaba de mencionar, lo explicaremos en la primera parte del desarrollo del problema. Este nos dice que un ingeniero industrial trabajó en el diseño de un nuevo proceso de nixtamalización del maíz. Se pretende que este nuevo proceso de nixtamalización sea amigable con el medio ambiente y que el agua residual del proceso presente valores de pH cercanos a la neutralidad de 7.0. Además de un contenido mínimo de sólidos en el agua residual del proceso, también llamado nejayote. El problema nos proporciona la tabla de datos en donde tenemos dos variables de respuesta, lo que es pH y PMS, pero nosotros solo tomaremos en cuenta los valores de la parte donde dice pH. Lo primero que haremos será determinar el diseño utilizado, identificaremos el generador y desglosaremos la estructura alias. El paso número 1 para esto será determinar el diseño utilizado. Aquí mostramos la tabla donde le daremos un nombre diferente a nuestros factores para poder definirlos de una manera más sencilla. El primer factor será llamado A, el segundo será B y así sucesivamente. Este diseño es un 2 a la 5 menos 1, porque como los valores del efecto A y el efecto E son completamente iguales, solo se toma en cuenta uno de estos factores porque el efecto es similar, puesto que no cumple con el principio de independencia, lo que lleva a que no se cumpla la ortogonalidad. Como resultado, puede inferir en el mismo efecto que el factor A, puesto que estos tienen los mismos niveles. Bueno, simplificando todo esto que les dije, el factor E se repite con el factor A. Por ende, habiendo 5 factores, debiese haber 32 corridas, pero como solo hay 16, es claro que se trata de un diseño experimental fraccionado. Puesto que son 16 corridas, es por eso que se trata de un diseño factorial 2 a la 5 menos 1. Aquí seguiremos con la identificación del generador. Como se trata de un diseño experimental 2 a la 5 menos 1, utilizamos un generador que es F igual a I más BCD, es decir, que I es igual a BC de F. A partir de aquí generamos la estructura alias, la cual nos dice que son dos o más efectos con nombres diferentes que comparten el mismo contraste y por lo tanto estiman el mismo efecto. En otras palabras, podemos decir que es el resultado de multiplicar todos los factores e interacciones por el generador I, como se muestra en esta tabla. Comenzamos por el factor A, lo multiplicamos por el factor generador y obtenemos como resultado en alias del factor A. Continuamos en estricto orden alfabético, por tanto, los factores como para las interacciones y el proceso se repite considerando únicamente factores e interacciones que no han
resuelto ser un alias previamente. Por ejemplo, después de la interacción BF, en estricto orden alfabético sigue la interacción CD, pero esta resultó ser un alias de BF, por lo tanto pasamos a la siguiente interacción doble, que es CF, la cual también vemos que resultó ser alias previamente de BD. Continuamos con la interacción DF, la cual también resultó ser alias de la interacción BC, por lo que la siguiente interacción a considerar y que no ha sido alias previamente es la interacción triple ABC. Por ejemplo, el desarrollo de la estructura alias del factor B es el mismo por el generador, lo cual da como resultado B al cuadrado por C de F. Es claro que el factor multiplicado por sí mismo es igual a la unidad en todos sus niveles y como sabemos de la aritmética, la unidad es el neutro multiplicativo, lo cual nos lleva a reducir el resultado simplemente a C de F, como se muestra en su estructura alias. Pues como ya identificamos los factores que vamos a evaluar y determinamos el diseño que utilizamos, la identificación del generador y desglosamos la estructura de los alias de los factores, es ahí donde podemos ver de manera ejemplificada que tenemos dos tipos de fracciones, una positiva y una negativa. Se evalúa el signo resultante del generador y a partir de ahí se decide si se trabaja con la fracción positiva o la fracción negativa. En este caso, como podemos observar en la tabla, tenemos los factores. Por ejemplo, en la primera fila podemos ver que B es negativo, C es negativo, D también y la F, perdón, también es negativa. Entonces hacemos la multiplicación de los signos. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo, pero si multiplicamos 1 positivo por 1 negativo es menos 1 y por ende menos 1 por menos 1 de F sería 1 positivo y es por eso que el generador nos da 1 y así respectivamente nos damos con la multiplicación de las demás filas de los factores y es por eso que todos los generadores de estas multiplicaciones nos dan positivo. Yo les hablaré acerca de la generación de la tabla ANOVA a partir de los contrastes. Es claro que consideramos la estructura alias completa. El error no tiene grados de libertad. De acuerdo con los diseños de resolución 4, como en este caso se recomienda no hacer el cálculo de las interacciones triples de la estructura alias reducida y así asignar esos grados de libertad al error. Esto debido a que se espera que sean los que menor contribución aporten. Para realizar la tabla de contrastes hacemos lo siguiente. Ocuparemos la tabla de datos que mostramos al principio y solo cambiamos por 1 y menos 1 de acuerdo con el acomodo de los signos de la tabla original y de ahí añadimos las interacciones. El resultado del valor 1 o menos 1 de las interacciones, como ya sabemos, solo multiplicamos los factores entre sí. Posteriormente multiplicaremos el valor de la variable de respuesta de cada tratamiento por el respectivo nivel del factor o interacción correspondiente al mismo tratamiento. La suma de todos estos productos de cada factor es el contraste de esta. Ahora, para hacer esta operación de manera sencilla en la hoja de cálculo, una vez hecha la tabla de niveles, creamos una segunda tabla en blanco, donde aparezca la variable de respuesta. Nos posicionamos en el tratamiento 1 del factor 1 e indicamos la multiplicación del nivel del factor para ese tratamiento por el valor de la variable de respuesta del mismo tratamiento. Es claro que para cada factor en el tratamiento 1 será multiplicado por el mismo valor de la variable de respuesta, por lo que el valor de la variable de respuesta debe ser invariable para los factores, pero cambiar para cada tratamiento. Esto quiere decir para nosotros, los valores de la variable de respuesta deben ser absolutos respecto a la columna y relativo a la fila. Esto en Excel se indica anteponiendo el signo de pesos a la columna de la celda, tal como se muestra. Posteriormente, arrastramos hacia la derecha, que es mejor conocido como la función de autocompletar, y arrastramos hacia abajo.
Al analizar la tabla anterior, se identificaron los valores repetidos en el contraste de los factores e interacciones. Posteriormente, es revisar dichos valores en la tabla que acabamos de realizar, asegurando que cada valor de cada factor o interacción sean completamente iguales en cada fila de los tratamientos. Se muestra una distinción de los valores de los factores e interacciones, que tienen como contraste igual. Como se puede observar, se hizo una selección por pares, en este caso por diferenciación de color, ya que cada valor en cada columna de estas interacciones es completamente igual tanto en el valor como en el signo, ya sea positivo o negativo. Por esta razón se unieron conformando como una sola interacción, como se muestra en la siguiente tabla. Aquí ya se muestran de manera general cuáles interacciones fueron unidas. Posteriormente, al haber agrupado las interacciones correspondientes, se pasa a realizar el cálculo de la tabla ANOVA, donde pues ya aparecen cada interacción agrupada por cada interacción omitida, es decir, que se unió con otra. Se le sumarán esos grados de libertad pues al error. Con los datos obtenidos en la tabla de contrastes anterior, se procederá a realizar la tabla de efecto estándar con la siguiente expresión, donde el efecto pues es igual al contraste entre 2 a la k menos p menos 1, donde k es el número de los factores, p es el número de generadores y el menos 1 pues es por la fórmula. Presentando sigma efecto, se dice que sigma efecto significa la estimación del error del efecto que tienen por expresión, pues donde sigma efecto es igual a la raíz del cuadrado medio del error entre n por 2 a la k menos p menos 2. Y finalmente, el efecto estándar se determina mediante el cociente del efecto del factor entre la estimación del error del efecto. Pues adicional a esto, la línea de significancia de los efectos estandarizados se obtiene de la expresión t de alfa sobre 2b. Al haber analizado la tabla de efecto estándar, se prosigue a realizar la gráfica de Pareto estandarizado, que consiste en ordenar los factores e interacciones en orden descendente sin considerar el signo, pues es igualmente significativo un valor positivo que uno negativo. En el diagrama también se indica una línea de referencia que sirve para identificar cuáles son los efectos de mayor contribución. Pero en dicha gráfica, los efectos estandarizados negativos se indican de un color diferente de barras. En este caso, es el azul más claro. En conclusión, el diagrama de Pareto estandarizado se utiliza para determinar la magnitud e importancia de los efectos. De acuerdo con este gráfico, podemos observar que el único efecto significativo que se acerca a la línea de t-student es el factor A. Y pues, ¿cómo saber si eso está bien? Pues cuando se hace el análisis de varianza, el único efecto que nos tiene que resultar significativo tendría que ser, en este caso, el factor A. Ahora hablaremos acerca del gráfico de Daniel. Para las estimaciones de los factores, el gráfico de Daniel, también conocido como gráfico de probabilidad normal, se realiza a partir de los valores estandarizados de los factores e interacciones ordenados de menor a mayor. Posteriormente se genera un índice para cada factor y a partir de este se calcula la probabilidad normal con la expresión P igual a I menos 0.5 entre n por 100, donde n es el número total de los factores considerados para el gráfico. Antes de realizar el gráfico, los valores del efecto estandarizado de cada factor en interacción debe ser su valor absoluto, lo que quiere decir que no habrá valores negativos. Respectivamente se hace el gráfico de dispersión, donde el eje X están los efectos estandarizados y en el eje Y la probabilidad normal. Ya que está la gráfica, cambiamos el eje Y a escala logarítmica base 10 y trazamos la recta de regresión en las funciones de la gráfica, en la opción línea de tendencia y seleccionamos la opción lineal. Ya que tenemos la gráfica esta, nos muestra para los efectos que estén lejos de la línea. Estos pueden ser significativos, como en este caso lo son A, B, D, BC más DF. También podemos observar que el mayor significancia tiene es A porque está muy alejado de esta línea.
Para determinar el mejor ANOVA para el diseño experimental, comenzamos por eliminar de la tabla de los factores e interacciones con los cuadrados medios más bajos. En este caso son los efectos AB, AC, AD, AF, BD más CF y BF más CD. Ya que identificamos los efectos de los valores más cercanos a cero, seguiremos con la eliminación de estos ya que son de menor contribución. Respectivamente se calculará nuevamente la tabla ANOVA con los cambios sugeridos como se muestra. Podemos notar que aún con los cambios hechos nos sigue saliendo solo el factor A como significativo. Por lo tanto volveremos a modificar la tabla para ahora eliminando el factor F, ya que tiene su valor más cercano a 0, recalculamos la tabla. Pero de igual forma eliminamos los factores que tengan sus valores más cercanos a 0, como lo son C, D y BC más DF. Recalculamos toda la tabla ANOVA y seguimos obteniendo el mismo resultado, que el efecto A es el más significativo, por lo tanto procedemos a eliminar también el factor B. Podemos darnos cuenta que de acuerdo con los datos obtenidos nos arroja que el mejor ANOVA nos da un solo efecto significativo, el cual es el factor A, como se los muestreo en esta tabla. Ya que hemos elegido los efectos significativos, que en este caso solo resultó ser el factor A, realizaremos los cálculos de regresión. Vamos a utilizar la tabla de datos donde aparecen los unos y menos 1. Vamos a tomar en cuenta los efectos que aparecieron en el ANOVA. Como ya mencioné, solo fue el factor A. También añadimos la variable de respuesta. Después nos dirigimos a datos, análisis de datos, opción regresión e insertamos en el eje Y la variable de respuesta y en el eje X los datos del factor. Seleccionamos la opción de rótulos para que acepte la entrada de los títulos y finalmente damos clic en aceptar. Aquí se nos abrirá una hoja nueva en Excel con los datos que solicitamos. Podemos ver que nos arrojó los valores del modelo matemático, donde nos muestra que Y es igual a 6.975 más 0.125 del factor A, el cual es X1. También en la parte de arriba, donde dice resumen en estadística de regresión, nos arroja el coeficiente de determinación, el cual nos dice que es del 0.55, lo que es equivalente al 55%. Y bueno, para culminar con el video de hoy, si quisiéramos saber a qué niveles recomendaríamos que los ingenieros operaran el proceso, sería el nivel 1 del factor A, o sea, en su nivel alto, ya que tiene un valor de 7.1. Y ustedes se preguntarían, ¿pero por qué este valor? Pues bueno, porque el problema nos indica que se espera que el proceso presente valores de pH cercanos a 7, puesto que podemos decir que la característica de calidad de la que hablamos en este problema sería nominales mejor, y es por eso que se recomienda como tal esos niveles del factor A.